El maestro de Nazaret fue a casa con sus discípulos. Se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Evangelio según San Marcos capítulo 3 versos 20 al 21. La fe comparte elegir a Dios como criterio y fundamento de la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 22 de enero, año 2022. ¿Será que una persona no está en sus cabales porque es una persona de fe? ¿O no está en sus cabales porque su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de creer, su vida espiritual no es acorde con el común de una sociedad? Pregunta en aquella época de Jesús de Nazaret y pregunta que es muy válida en el mundo actual. ¿Será que todavía la sociedad sigue mirando a las personas muy piadosas, muy de fe, muy de oración, muy de Eucaristía, muy de estar leyendo asuntos espirituales como que no está en sus cabales? Entonces, la familia de Jesús, y dice que la familia del maestro se lo llevó porque decían que no estaba en sus cabales. El Papa Francisco advierte que los parientes de Jesús no compartieron su manera de vivir y de predicar. María Santísima sí compartió y lo siguió fielmente. La Sagrada Escritura dice: ahora comprendo que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta a todos los que le temen y practican la justicia de cualquier nación que sean. Eso dice la Sagrada Escritura. Dios no discrimina a las personas. El texto de la Santa Biblia, ese capítulo 3 a partir del verso 20, según el Evangelio de San Marcos, es un texto que nos pone a pensar en esa posibilidad. ¿Por qué discriminar a una persona, decir no está en sus cabales? Como que se le corrió la teja, tiene una manera de ser tan diferente a los demás. Entonces el punto se llama la fe, y que lo que define el asunto se llama la fe. Comporta elegir a Dios como criterio y fundamento de la vida de esa persona. Entonces, para uno salir de las dudas, aplica el aforismo antiguo y legendario, que es el aforismo divide et impera. Divide, define lo que vas a hacer y reinarás y serás una excelente persona. La persona tiene que definir, y cuando define no se equivoca. Entonces vamos a definir y a decir en qué consiste. Primero vamos a definir. Si una persona que quiere vivir de acuerdo a Jesús de Nazaret, a su palabra, a su predicación, entonces la pregunta es: ¿qué es la fe? Para que no haya críticas más. Cuando hay personas de fe les dicen rezanderos, pero nadie sostiene la palabra. Hoy vamos a aprender entonces dos cosas fundamentales: ¿qué es la fe? Y cuáles son las características de la fe. Definamos la fe. Y lo que primero se le ocurre a uno pensar es que la fe es un don, es una gracia, es una luz divina. O sea, depende de Dios. No es tanto un conocimiento abstracto de una doctrina. Es una luz, es una gracia, es una esperanza, es una manera de vivir diferente a los que no la tienen, porque piensan de una manera diferente. Esto no quiere decir que sean mejores los que tienen o no tienen la fe. Estoy hablando solamente de la manera de pensar. El Catecismo de la Iglesia Católica define muy bien la fe y dice que para vivir como una buena persona de fe
Entonces la persona debe definirse que la fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y es el último, enseña la Iglesia Católica. Según el capítulo 44 de la profecía de Isaías, porque Dios es el principio y el fin. Y el credo que enseña la Iglesia Católica es un credo que viene del siglo III de la historia del cristianismo. Ya lleva suficiente tiempo, ya casi 18, 19 siglos. Ya han pasado de hablar del mismo tema, el credo niceno-constantinopolitano. Y cuando uno lee el credo de la Iglesia Católica dice que que la persona cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí está el fundamento de la fe, el fundamento de la religión, el fundamento del evangelio, el fundamento de la vida, se llama Dios. Y por eso la Iglesia Católica es como tan precisa en asuntos de fe, para no colocar la palabra en todo, porque cuando la palabra se vuelve teórica en cantidad de posibilidades, entonces ya se pierde. No, hay que centrar la fe, y se llama Dios, y se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces la Iglesia es muy precisita en quién debemos creer. Entonces el catecismo va a decir: creemos en Dios Padre Todopoderoso, en Jesús, su único Hijo. Confesamos que Jesús es el Señor. Numeral 202 del Catecismo. Terminemos hablando de las características entonces de la fe. Cuando yo digo características de la fe, es cómo vivirla ya muy en concreto y sin equivocarse. O decir lo que algunas personas se atreven a decir, es que yo perdí la fe. No, uno no debe decir yo perdí la fe. Lo primero que tiene que decir las personas: ¿será que yo sí tenía fe? ¿O me educaron bien en la fe? ¿Será que yo sí me movía bien en los asuntos de la fe? Entonces pregúntese cuáles son las características de la fe. Hay como unas 4 o 5, solamente voy a decir el punto de la característica. La primera es que la fe es un encuentro con Dios. Ese es derechito, es un encuentro con Dios. La segunda, la fe es sencilla, es decir, no se trata de discursos. Es como la de Abraham, como la de la Virgen María, como la de San José, precisita y activa en la persona. La fe es sencilla. 3, la fe es vital, tiene que ver con la vida de cada persona. Hay cantidad de personas que dicen tener fe o ser creyentes y hacen todo lo contrario en la sociedad. Entonces ahí ya se equivocaron en esa número 3. Ya la fe no es vital. Uno no puede decir soy una persona de fe y tratar mal a los demás. Eso contradice. Yo no puedo decir soy una persona de fe y mantengo hablando mal de los demás, criticando a los demás, juzgando a los demás o juzgando a la misma Iglesia Católica y soy de esa misma iglesia. Está como raro esa fe. Tercero, la fe es vital. Cuarto, la fe es experiencia. Hay que tener toda una experiencia de la palabra, de los sacramentos, de la oración, llevar una buena vida sacramental. Cuarto, la fe es objetiva, es decir, es una fe que no se queda a un nivel subjetivo, sino que es precisita. La Iglesia tiene unos dogmas que son luces de la fe y la hacen muy segura, por eso es objetiva, está allí derechito, es objetiva, no tiene para dónde escurrirse. Y por último, la fe es un compromiso. La fe compromete la vida de la persona para que la persona siempre le sea directamente fiel a Dios y de ahí no se salga. Hay que serle fiel a Dios. Hoy hemos aprendido la importancia de la fe, que comporta elegir a Dios como criterio y fundamento de nuestra vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,